y a los que nos gusta hablar de estas cosas que hemos charlado a veces privadamente, Sí. sobre, no sé si decir sobre la política, porque esto va mucho más allá de la política, de todo un sistema de vida, que es el sistema de vida eh, liberal, en el que yo creo. Esto viene bien y espero que mucha gente que por ahí está como desperdigada, las ideas nuestras, como respetan mucho la individualidad, a veces hace que la gente no se aglutine. Y bueno, la idea es lanzar estos encuentros para que, bueno, la gente se sienta representado con lo que charlamos acá. Y para los que no piensan igual, que reflexionen, que piensen y que también a lo mejor armen sus encuentros y transmitan sus ideas. Sí. Así que muy contentos, espero que este primer programa salga bien, Sí. que estemos desenvueltos Bueno, y tranquilos. A mí me gustaría agregar algo de lo que él dijo y de lo que también está en la introducción, que dice sin medios masivos. Yo en la facultad hace muchos años estudié publicidad y recuerdo que en esa época yo estudiaba medios tradicionales, o sea, diario, revista, TV, pero bueno, ¿qué pasaba? Dependíamos del dueño para poder hablar, y ahí te bajaban una línea. Claro. Cosa que hoy yo con un celular o me puedo armar lo puedo hacer y decir lo que quiero. Y eso es lo fantástico de esto, de la tecnología y bueno, de este momento que estamos viviendo. Me parece Tal espectacular. cual. Hablando de Generación X, Sí. justamente a mí me tocaron vivir las dos épocas. Bueno, Generación X es porque somos un poco mayores, principalmente yo, que le decía a Gabriela, me parece que yo casi que caigo en los baby boomers, pero no, estoy en Generación X. No, lo buscamos, por lo algunos googleamos años. y estás ahí en Generación Bueno, X. Sí. pero justamente nos tocó vivir las dos épocas y bueno, yo, claro, no estudié lo mismo, pero cada vez que tenía un rapto de expresión, una cosa así, que me surgía, lo que podía hacer era escribir una carta de lectores. Después, bueno, Claro. a lo mejor alguna nota, si conocía a alguien, pero después tenía que estar rezando una semana para ver si salía, para ver si la publicaban. Ahora ni me preocupo por eso. Tal cual. Uno dice lo que piensa Sí. y quien quiere escuchar, lo escucha, dice Eso que sí, pensaba dice que no. cuando empezaste a hablar del banquito, es como en su momento, y no hace tanto, la banca del vecino, ¿no? Como que la ciudadanía, la única posibilidad que tenía de expresar sus ideas o de interpelar de alguna manera a las autoridades, era pidiendo la banca del vecino o algunos espacios de difícil acceso de la democracia, ¿verdad? Y hoy, con las redes sociales, podemos interpelar a todos, Sí. funcionarios de todo tipo, y lo bueno es que veo que desde hace unos años, no muchos, pero especialmente desde el 2023, hay como un feedback, ¿no? Un ida y vuelta que te contestan, y entonces siento que la ciudadanía se siente satisfecha en la participación. Si bien por supuesto que no es que la ciudadanía por sí, sino a través de sus representantes toma las decisiones, uno siente que puede participar y eso está bueno porque se genera un diálogo y en ese diálogo excede a las encuestas, que antes era como que solamente a través de las encuestas vos sabías si más o menos los gobernantes la estaban pifiando o iban más o menos bien. Y ahora es como el minuto a minuto, ¿no? Sí, tal cual. Como que las Sí. redes sociales Sí. nos permiten eso, un escaneo permanente del contento o el disgusto de la sociedad, si vamos bien, y como que nos permite reacomodar el rumbo. Es verdad. Y la es verdad. segmentación, porque antes había una bajada, nosotros cuando éramos chicos nos sentábamos a mirar tele, todos mirábamos el mismo programa. Yo en mi casa ahora, yo miro un programa, mi hija está con la tablet mirando otra cosa, el otro está, o sea, cada uno cada vez más segmentado. O sea, Bueno, ahora estamos en la FM 98.3 y además por streaming. Así que muchos están del otro lado viéndonos, además de escuchándonos. Sí. Ahí tenés dos Qué bueno. llegadas No importantes. se pongan nerviosos. Igual yo me quedo con esta reflexión tuya que me pareció interesante. Esto de que por ahí otras personas que no piensan igual están escuchando. Y esa información que vas a dar lleva a la reflexión de la persona, como vos dijiste. Está buenísimo, es una invitación a eso. Sí, exactamente. La idea nuestra es transmitir acá las ideas que tenemos y bien, que el resto piense, Bien, las procese y reflexione.
Pero volviendo un poquito a lo que decía al principio del título de este encuentro, esto de Despertando Leones. Bien. Ya que sí. es el primer programa, estaría bueno. Queríamos arrancar justamente con eso, un poco de, a ver, preguntarnos quién fue o qué fue el león que te despertó y que te trajo estas ideas. Y bueno, a mí me gustaría contarlo desde una anécdota personal, desde una experiencia personal, cómo fue que empecé el camino, a recorrer este camino, ¿no? Y esto pasó ya hace, 7 u 8 años atrás, creo que fue, me voy a meter en un tema que pasó hace muy poquito, la semana pasada, que pasamos el 8M, bueno, hace 7, 8 años atrás, fue uno de los primeros, no sé si uno de los segundos, que fue el Ni Una Menos, ¿no? Esa manifestación donde se convocaba a todas las mujeres a manifestarse justamente contra el maltrato del hombre, etcétera, etcétera. Bueno, yo recuerdo que mi hija era chiquitita en esa época, tendría unos 7 años, entonces yo dije, bueno, yo tengo que participar acá, porque tengo que ir, tengo que apoyar, tengo que ir con todas estas mujeres a acompañar, a manifestar. Entonces, bueno, la agarré a mi hija de la mano, dije, bueno, agarra el auto, nos fuimos hasta el centro obviamente estaba todo cortado, no se podía llegar al epicentro de donde era la manifestación, dejamos el auto estacionado y caminamos unas cuadras, las dos agarraditas de la mano. Sí. Obviamente venían tías, abuelas, manifestantes, chicas, bueno, mucha gente caminando, llegando hacia ese lugar. Bueno, llegamos a un lugar donde nos paramos ahí, donde estábamos más o menos cómoda, que era justo donde está el Caballo San Martín. Si alguien no nos escucha de acá de Neuquén, es el lugar donde se hacen todas las manifestaciones. Sí. Y bueno, nos paramos ahí y, a ver, la primera impresión que yo tengo, y esto es una experiencia personal, por eso estoy diciendo que es lo que me pasó a mí, es estar con mi hija agarradita de la mano y ver lo que primero aparece es un camión con un montón de parlantes gigante y como que encabezaban la marcha un montón de mujeres que tenían pañuelos de colores violetas. Les estoy hablando hace 8 o 9 años atrás, remeras violetas, y se habían hecho como si fuesen así en cartapesta o en cartón unas armas de la Edad Media que eran como un hacha, como una masa, como no sé cómo se llama esa que es una bola redonda y tiene como unos pinches así. Bueno, todo eso, iban caminando con todo eso y gritando, ¡muerte al macho! Yo con mi hija así, agarrada de la mano. No vine a esto. Dije, wow, ¿qué es esto? ¿A dónde vine? Digo, yo vengo a una manifestación a ver en contra de lo que es la violencia. Claro. Y llego a un espacio donde era sumamente violenta, la escena era sumamente violenta. Bueno, nada, la agarré, pegué media vuelta y me fui. Otra cosa que ahora también, que ahí hacían y que se identifica mucho con esto, que yo no lo sabía y lo anoté acá, es un grito que hacen, que es el grito que hacen las mujeres árabes, que se llama Sagarit, el grito, que pueden expresar como euforia, como alegría o todo lo contrario, ira. Bueno, eso estaban así, ¿no? Como gritando. Y dije, bueno, esto no es para mí. Me fui, pero me quedé así como, digamos, triste, porque digo, pufa, ¿por qué yo no puedo empatizar con esto, con las mujeres, con el feminismo? ¿Qué me pasa? Bueno, me pasaban, después había muchas otras cosas que pasaban, claro, hasta que descubrí una mujer que se llama María Blanco, que me apareció un video. María Blanco es una economista española, feminista liberal, y ella escribió este libro, que se lo recontra recomiendo porque es buenísimo. No pude parar de leerlo, este libro. Lo leí hace muchos años, yo creo que lo tengo que volver a leer y subrayarlo porque tiene mucha información. Y claro,
cuando yo la leía ella, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Lo voy a leer porque no Dale. quiero... O sea, Dice, ella fue quien te despertó. este momento es el que yo tengo como recuerdo. No Bien. sé si fue eso. Quizás yo ya venía, Claro. pero claro. este momento es el que más tengo recuerdo. Bien. Y para ella, la mirada liberal sobre el feminismo no es pedir al Estado rescate a las mujeres de sus problemas, sino asegurar la igualdad ante la ley. Es eso. Y Tal textualmente ella lo que dice es, lo que asegura el Estado de Derecho es la libertad y la responsabilidad individuales. Reconocer que existen problemas, los reconocemos todas, como la discriminación, pero no necesitamos al Estado que venga a salvarnos. Claro. Necesitamos que garantice la igualdad ante la ley y el funcionamiento del sistema judicial. Claro, cuando yo leí estas cosas, habla de mucho más, habla de la ley de cupos, habla de muchas cosas. Dije, ahí es. Claro. Eso es lo que yo creo. Entonces ahí me generó un disparador ella. Dije, esto, el feminismo liberal es lo que yo sigo, en lo que estoy, esto de lo contrario de las mujeres tienen un problema, creamos un ministerio. Claro. No, sacale todo la burocracia que tiene el Estado para que esa mujer pueda vivir en paz, que pueda hacer su vida tranquila. Así que ese en particular fue mi disparador. Es un poco, me vino a la mente lo que decían los dueños de los esclavos cuando se debatía la abolición de la esclavitud. No, pero si nosotros los cuidamos, Claro. acá viven bien. Y bueno, pero Mirá qué buena comparación. sí, claro, es Ah. que es una reacción casi común Sí. en el ser humano Sí. que quiere dominar al otro. Decir, no, yo lo cuido. Ujú, sí. Oculta el dominio a través de esto, Sí, de cuidar al claro. otro, ¿no? Así que, bueno. Me gustaría conocer la de Rambo, Lo mío, la de Gastón. lo mío es por ahí más personal y mucho más viejo. Yo no tengo a nadie que por ahí me haya despertado a salir del rebaño. A mí decir, me despertó como león me parece a veces medio presuntuoso. Porque no sé si salí del rebaño y quedé como león o quedé como qué. Capaz que como canguro, como Buen jirafa. proceso de evolución. Estamos en Pero lo que sí estoy seguro que salí del rebaño. Y digo que es viejo porque me pasó en la escuela secundaria, es decir, hace ya un montón de años. Yo fui a un colegio, uno de los últimos colegios pupilos de la Argentina, debe ser. Y claro, uno tiene un régimen que es un régimen mucho más estricto. Claro. Y además se da todo eso del espíritu de cuerpo, de la cofradía, de los secretos. Bueno, iba bien, primero, segundo año, iba con la corriente, con los chicos, pero después empecé a ver cosas que a mí no me parecía que estaban bien. Esta pérdida de la individualidad, que para mí es una despersonalización, me hacía pensar varias cosas y además se dieron una serie de hechos fuertes que yo reflexionaba sobre eso, no tanto como La ciudad de los perros de Vargas Llosa, que es una cosa trágica, pero sí hechos de cierta violencia. Por ejemplo, nos pasó colegios de varones, rivalidades, una vez había que juntarse a pelear con los otros y había que ir a una estación de tren, nos íbamos a encontrar un sábado, eran 100 contra 100 y etcétera. Qué locura. Bueno, lo que pasó queda a la imaginación, pero después de eso, después de esa vivencia, yo, ¿pero qué estoy haciendo? Claro. O sea, ¿estoy de acuerdo con esto? ¿No estoy de acuerdo? La otra, eso por ahí más personal. La otra cosa que me pasó también, yo estaba en tercer año, tenía 15 años, en el año 82 fue Malvinas. Y también al principio un estruendo de júbilo, festejando. Y bueno, a mí la cuestión política y todo esto, la discusión, y eso me venía mucho de la casa. Yo desde que era chico que lo escuchaba a mi papá con mi abuelo discutiendo de política, pensaban distinto, no muy distinto, pero bastante. Y enseguida, los 2-3 días, yo digo, no, pero yo no estoy de acuerdo con la guerra. Primero porque me parece el invento más cruento del ser humano. Y segundo porque si uno somete una disputa a la guerra, si pierdes sonaste, porque es como si uno invita a otro a pelear por plata.
El que gana se lleva la plata y después es muy difícil volver a recuperar esa plata. Entonces, bueno, pero no importa, no vamos acá a hablar de eso, sino de por qué, cómo reaccioné a todo eso, y fue empezar a cultivar mi individualidad. Yo tuve los mejores amigos en la escuela, terminé perfecto, el colegio donde iba, súper contento, pero siempre hice respetar esa individualidad y después lo seguí haciendo en la facultad y en la profesión. Les contaba que siempre fui un abogado independiente. Porque miren, yo les digo, al cabo de muchos años y muchas experiencias, la seguridad del rebaño, digamos, da confort y da seguridad. Sí. Pero la felicidad de la libertad individual es inexplicable. Y me parece que al menos una vez en la vida uno tiene que darse el lujo de pensar por uno mismo y salir del rebaño. Y yo estoy re contento y re entusiasmado de que durante mucha parte de mi vida estuve solo en esto, pero yo veo que hoy día alrededor la sociedad argentina empieza a darse cuenta que ha estado en rebaño durante un montón de décadas, un montón de años, que se ha hecho con ella lo que han querido los políticos, y me parece que hoy hay algo distinto, y eso, bueno, me llena de esperanza. Así que esa es mi experiencia. Bueno. No sé ustedes. Muy buena. Muy Sí, bueno. estaría bueno invitar a la gente que nos está escuchando a que nos diga quién fue el que los despertó, y quizás también algunos de ustedes, Gaby, Brenda, que nos cuenten, a ver, cortito. Yo en la facu ir a estudiar y en la secundaria al principio no, porque es como todo muy naturalizado, a quién apoyar, qué ideas pensar. Y cuando empezás la facu ya es demasiado. El adoctrinamiento es muchísimo y te empieza a hacer ruido desde ahí, creo yo, de decir cómo tenés que escribir, bueno, ahora con la E, ¿no? Cómo tenés que pensar, qué materias estudiar, toda la carrera de psicología en mi caso está como destinada a ver ciertos temas y otros no. Entonces empezás a descubrir esas cosas y decís, acá hay algo raro. Y bueno, esta necesidad de descubrir el camino que yo quería para mi vida acá en Argentina, sobre todo en el país, me veía mucho, ¿no? Sentía que dentro del país no podía crecer, o si estudiaba, o si hacía tal cosa, o si quería abrir una empresa, siempre habían impedimentos de alguna forma. Así que creo que desde ahí nace, de querer superarme y de seguir creciendo, y sentía que siempre habían limitaciones. Bueno, y mi historia es más parecida a la de Gastón. Es como que yo me descubrí que era una distinta. Y uno, en el sentirse distinto, trata de permanecer en el rebaño, ¿verdad? Y siempre me gustaron cosas distintas. Yo trataba de justificarlo, decir, bueno, yo tenía un hermano varón, entonces capaz que yo era distinta por eso. Y yo sentía que no encajaba. Y lo viví difícil, pero bueno, nada, eso te da más herramientas para sobreponerte y para salir adelante, ¿no? Como nunca me gustó el adoctrinamiento y yo siempre fui del porqué, y también es una de las razones por las cuales soy periodista y estudié periodismo, y estamos haciendo también esta charla, este debate, este programa y esta militancia de ideas, el porqué de las cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué así? ¿Y por qué no? Claro. Pero me activó, diría yo, cuando tuve mis hijos, y de repente ese adoctrinamiento que yo había naturalizado, que yo había vivido, lo empecé a ver desde afuera y ya me empezó a molestar. Y de hecho tuve encuentros o encontronazos con personas que estaban dentro de esa manada y que querían meter a mis hijos dentro de esa manada. Y me parece que ahí se me despertó la leona, ¿no? Con los hijos. Sí. Muy de madraza, ¿no? Entonces salí a defender los derechos y la individualidad de mis hijos, donde veía que los estaban atropellando, que los estaban avasallando, que ellos se sentían mal porque no los estaban dejando expresarse y ser lo que ellos eran. Y bueno, y luego en política, como yo vengo trabajando con políticos desde hace más de 10 años, siempre como periodista y como fotógrafa, también he visto y he escuchado muchas cosas, pero me parece que la leona me la despertó esas situaciones de injusticia. De injusticia y de salir a defender
y a bancar que los distintos, porque yo fui una distinta, tenemos derecho a expresarnos y a hacernos valer y que nos respeten. Sí. Lo bueno sería que todos, cada uno de los habitantes del país se sientan distintos, ¿no? Sí. Porque Claro. eso sería bárbaro. Y otra cosa que, perdón, No. una cosa que me gustó, o que me hizo también pensar de lo que decía Gabriela, de te dicen cómo escribir, Ujú. o Hablar. cómo hablar. Y bueno, pensé, si el lenguaje es la expresión del pensamiento, en Claro. realidad lo que te están diciendo es cómo ¿Cómo pensar. pensar? Claro. Sí. Y eso es a lo Claro. que uno se tiene que revelar. Tal Yo cual. creo que lo que pasa también es que, a ver, yo estoy hablando de hace 7, 8 años atrás, pero no teníamos como una segunda campana antes. O sea, No. todo lo que vos estudiabas en la... Yo también vengo Claro. de esto de todo, del Estado, de siempre el Mm. Estado. O sea, después te vas dando cuenta, gracias a lo que hablábamos al principio, las redes sociales, esto de amplificar un poco la mirada de que ya vos escuchabas otros medios, otras campanas. Bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta que habían otros pensadores. Yo recuerdo de hablar con algunos amigos que estudiaron economía y nombrarle la escuela austríaca, que Claro. no tienen ni idea de quién es, de qué es. O sea, No nunca estaba en la el programa de estudiaron. ellos, claro. Entonces, bueno, pasa un poco eso también, ¿no? Como descubrir, ni hablar, si vos ves ahora lo que estudian los chicos en la secundaria. Bueno, Da para todo, para charlarlo todo un programa. Claro, sí, otro, sí, 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 para para ampliar otro programa, mucho. sí. Mm. Sí. Bueno. Y que incluso no hay que reducirlo al adoctrinamiento partidario, ¿no? Porque esto ya va más allá de las banderas políticas Sí. partidarias. Tiene que ver como con épocas de pensamiento, ¿no? Una de las situaciones que a mí me pasó con uno de mis hijos fue con el tema del 24 de marzo. Ah, Trajo una viene tarea a ahora dentro de casa, poquito. por eso lo traje a colación. Trajo una tarea a casa, se tenía que juntar con los amiguitos y tenían que hacer algo que era distinto a lo que yo pensaba. Y que tenía que ver también con otra discusión años antes que había tenido en otro colegio, del cual los tuve que sacar porque los querían adoctrinar. Y entonces le dije, no, a ver, si yo a mis hijos no le pongo mis ideas en sus cabezas y fomento que ellos tengan su propio pensamiento, mucho menos la señora directora de un establecimiento educativo le va a meter ideas distintas a mis hijos. Yo quiero Sí. que ellos tengan la libertad de poder. Entonces, por supuesto que agarré la tarea, me fui al colegio, me senté con la directora y con la docente. Pero digo, a muchas mamás, a muchas personas nos debe pasar en el día a día que algo nos incomoda. Y me parece que ese del despertar un león Sí. tiene que ver con eso también, Sí, ¿no? De sí. reaccionar ante una situación de decir, bueno, no, y lo decía Gastón, esto de sentirse manada te da un confort. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿De qué forma este despertar influye o impacta en la profesión, ¿no? de cada uno de ustedes y en lo que proyectan de acá a unos años? Te pregunta. Un poco, sí, pero un poco, yo lo había dicho, el modo como yo he ejercido la profesión, nunca estuve, digamos, en relación de dependencia con nadie, ni debido a nadie. Las veces que he asesorado, incluso a políticos que me han pedido, lo Claro. he hecho de modo independiente. Si no le gusta mi dictamen, Claro. que haga lo que quiera, pero digamos, no lo cambio. Tiene que ver con eso, con la forma en que uno piensa que va a encarar su vida. Y a mí me dio resultado. Claro. ¿Qué sé yo? Insisto, lo otro a lo mejor es más confortable. Claro. Encontrar una seguridad en un cargo atrás de alguien, etcétera. Pero bueno, ese fue el modo en que yo lo viví en mi profesión. Porque ocupás un lugar súper importante y de mucha influencia también. Por eso lo pregunté, me interesaba. Y después, en otros programas, porque nos están poniendo el cartelito de Sí, redondear, sí. redondear. Sí. Yo quiero que nos cuentes porque Gastón es, vos también, pero Gastón es una persona muy viajada. Y cuando le hablaba esto de la sociedad argentina, digo, a ver, yo creo que el cambio de era fue en el mundo, o quizás por continentes o por grupo de países, ¿verdad? Ujú. Como que se va moviendo una moda, si se quiere, que me parece que es una ola que tenemos que aprovechar de estas ideas que han
permeado en nuestro país, en nuestra sociedad, y que es importante esto, compartirlas, militarlas, justamente para que más gente se afiance, las haga suyas, y entonces no volvamos hacia atrás. No volvamos a renunciar o a perder. Que nosotros estamos empezando, el mundo está volviendo hacia atrás. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Nosotros empezamos de atrás para adelante, al revés, Tal me cual. parece. Bueno, vamos a un descansito. Sí, vamos a una tanda publicitaria y enseguida volvemos. Un poquito de música. Ohio, but my family was gone. I stood on the back porch, there was nobody home. I was stunned and amazed. My childhood memories sort of swirled past like the wind through the trees. Hey, oh, where to go, Ohio? Ohio, but my pretty countryside had been paved down the middle by a government that had no pride. The farms of Ohio had been replaced by shopping malls, and music filled the air. From Seneca to Cuyahoga Falls, said, hey, oh, where to go, Ohio? Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't
that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Bueno, volvemos al aire y el tema que acabamos de escuchar, que se llama Pretty Woman, lo elegí justamente por el tema que veníamos charlando y se lo quiero dedicar, y esto lo voy a leer porque la dedicatoria quiero dedicar esta canción a todas las mujeres bellas, auténticas, empíricas, emocionales, intuitivas, mujeres que celebran su feminidad, que entienden que hombres y mujeres nos complementamos, pero no somos iguales, que vivimos y percibimos la vida de manera distinta y que sabemos ponernos de acuerdo sin imponer. Me encanta. Todo ese tema va para todas ustedes, mujeres bellas. Me encantó. Aparte está dedicado del autor para su mujer. Hermoso. Bueno, antes de continuar, porque nos pusimos a charlar y nos olvidamos de leerles, compartirles nuestras redes para que ustedes nos puedan seguir. Tenemos el Instagram despertandoleones.stream, el TikTok despertandoleones.stream también, para que puedan conectarse, para que puedan seguirnos. Además, quienes ya están conectados al stream del Arca, nos van a poder ver los martes y los jueves de 19 a 20:30. Les mandamos un beso a todos los que están ahí del otro lado. Todos. Gastón. Bueno, nosotros habíamos pensado todos los jueves traer un tema de actualidad para charlar un rato acá en el estudio, y después un tema que no sea de actualidad, sino más de pensamiento, de reflexión. Me gusta. Y lo que íbamos a pasar algo de música y después este otro tema ya descansados de reflexión. Y este primer día se nos había ocurrido algo que muchas veces uno escucha cuando critica al gobierno, cuando exige un comportamiento distinto, cuando dice no, pero esta tasa, este impuesto es injusto. Y es eso de que lo frenan diciéndole, bueno, pero el Estado somos todos. ¿A vos alguna vez te preguntaron, Gaby? Sí, ¿Eso, o te dijeron eso? ¿El Por Estado somos supuesto que todos? me dijeron eso, y quiero ver si vamos a ver un videito, que es una entrevista, un fragmento cortito de una entrevista que le hacen a Axel Kaiser. Axel Kaiser es chileno, es abogado, es escritor, y es una periodista, le hace esta reflexión y él contesta esto. ¿Podremos verlo? ¿Podrá salir al aire? Si el Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos... Bueno, si el Estado... El Estado es un aparato burocrático. Usemos una definición famosa en la sociología, Max Weber, que está libre de ser prejuiciado como liberal de ningún tipo. Vale. Max Weber definió el Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física, así lo definió Max Weber, y que por lo tanto ejerce una dominación sobre nosotros. El Estado no somos nosotros, y de hecho si fuéramos nosotros no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos. Es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Me gustaría preguntarle, ya que lo tenemos a Gastón y que sabe mucho de leyes y es abogado, ¿por qué Axel Kaiser dice esto? ¿Por qué dice que el Estado no somos todos? Y aparte, ¿por qué confundimos el Estado con personas? Bueno, ese es el gran problema. Yo creo que es una trampa. Es una trampa ideada por quienes, lo que hablaba hoy, ¿no? Por quienes llegan a los gobiernos, a la política primero, a los gobiernos después, con la idea de dominar al prójimo. ¿Y esta trampa en qué consiste? Consiste en integrar a la persona a algo que no existe. El Estado en realidad es un ente ideal. En el Código Civil hay personas de existencia ideal, personas humanas o de existencia real. No es un ideal, el Estado es algo que se idea en la cabeza. Entonces, si yo te digo a vos, bueno, vos sos parte de eso, te estoy despersonalizando. Claro. ¿Por qué? Porque dejás de ser persona y sos una cosa
ideal que solo existe en la mente de quienes lo diseñaron. Que está muy bien que esté diseñado porque son las reglas a través de las cuales tiene que manejarse el gobierno, los gobernantes. Pero no es una cosa real como para ser parte de eso. Esa idea de poner, ¿no es cierto?, todos somos el Estado, tiene mucho que ver o parte de pensamientos absolutistas. Mussolini decía todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Eso que implica una triple absorción del ser humano. Primero, el individuo queda subsumido, diluido en la sociedad. La sociedad queda diluida en el gobierno y el gobierno queda a merced de la voluntad personal e individual del que gobierna. Cuando, para mí, ¿no es cierto?, tiene que ser exactamente al revés. El que gobierna tiene que tener limitada su voluntad personal para gobernar. El gobierno debe gobernar para lo social, no para lo individual. Y la sociedad estará compuesta por individuos libres. Y así es como tendría que funcionar, exactamente a la inversa. Y fíjense, en Argentina ha tenido mucho eco esto dentro de nuestra cultura. Años y años que se viene diciendo el Estado somos todos. Yo lo atribuyo principalmente a dos corrientes, ¿no?, que han dominado los últimos 80 años en la Argentina. Perón tenía dichos muy ingeniosos, pero para mí uno de los más profundos desde el punto de vista humano es el que decía: primero la patria, después el movimiento y último las personas, y último el hombre. Yo creo que está bien, se podrá decir que eso lo decía para la acción política, que eran las 20 verdades justicialistas, etcétera, pero lo que quedó es eso: primero la patria, después el movimiento y último el hombre. Yo creo que, como decía antes respecto de lo de Mussolini, yo creo que es exactamente al revés. Primero debería estar el hombre y después viene la sociedad, pero la idea es que el gobierno y el Estado proteja al hombre, los derechos del individuo. La otra corriente, digamos, es los gobiernos militares que tuvimos. ¿Por qué? Porque la falta de legitimidad y la falta de representación de esos gobiernos hace que se asienten en máximas como esta, ¿no es cierto?, en máximas que se transmiten irracionalmente como forma de identificación. Entonces, cuando vos no tenés representatividad, cuando no tenés legitimidad, si el otro que está ahí, al que vos gobernás, piensa que él es parte del Estado o que es el Estado, entonces no le tenés que rendir cuentas. Esas ideas lo que implican es eso: liberar al gobernante para hacer lo que quiere, que no tenga que rendir cuentas, y no, lo que buscamos es justamente lo contrario. Lo que uno es, ¿no es cierto?, es un contribuyente del Estado. Es decir, al Estado lo sostenemos entre todos, pero no somos el Estado. Si al que nosotros sostenemos para que nos dé un servicio nos identificamos con ese, si yo voy a un psicólogo, entonces me transformo en el psicólogo. O si voy a la carnicería y me transformo en la carnicería. Y no es así. Yo no me transformo en el ente al cual tengo que o pago por un servicio. Yo soy otro, yo soy un individuo. Y creo que que de allí viene este problema y esta confusión. Pero aparte lo que una de las cosas que dice, que es lo que a mí más me quedó porque yo no lo conocía, lo dice en el video Axel, es que la Constitución justamente, si no la tendríamos, nos defiende justamente del Estado para que no nos pisotee como individuos, que tiene artículos de que están ahí. Es que justamente eso es el Estado, la estructura jurídica de normas por las cuales se conduce el gobierno. Hay estados absolutistas, y entonces esa estructura será a favor del gobernante. Hay otras estructuras jurídicas de tipo democráticas, y ese estado democrático es el que pone límites al gobierno. Siempre me acuerdo, perdón, no sé cómo estamos de tiempo, pero una cosa pequeña. Hace más de 20 años acá, en Neuquén, armamos una fundación, que es la Fundación Progreso y Libertad. Y me acuerdo que me tocó hablar en la inauguración que hicimos en la Toscana, estaba lleno de gente. Y a mí siempre, porque lo he tenido en la cabeza, 4 principios que señala el Cato Institute en el pensamiento libertario, en el pensamiento liberal. Y uno de esos principios es la limitación al gobernante.
Y justamente el Estado está para limitar al gobernante y proteger los derechos del individuo. Fíjense ustedes, la Constitución de Estados Unidos, antes de tener la Declaración de Derechos, era solo lo que podía hacer el gobernante. Era la segunda parte de la Constitución. O sea, la Constitución servía para limitar al que tenía el poder. Después eso se fue trastocando y hoy se cree que la Constitución está para otra cosa, pero eso es, y eso es el Estado, o sea, el Estado democrático, ¿no? La limitación a quien ejerce el poder en respeto de los derechos individuales. Sí, por eso tenemos un país donde el Estado abarca absolutamente todo y se mete en la vida de todos. Y nos dice qué tenemos que decir, qué tenemos que pensar, cómo tenemos que ser. Y lo que decía Mussolini. Lo que es, claro. Bueno, Yo empecé con eso. Bueno, y es gracioso porque cuando vos hablas del liberalismo te dicen sos un facho. Pero es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y a mi modo de ver, sí. Por eso es que, como decía Brenda hace un rato, uno se siente distinto. Porque justamente el fascismo no tolera o no soporta, no funciona con la diversidad. Funciona con la uniformidad. La uniformidad del que te dice cómo escribir. La uniformidad, digamos. Gastón, y una pregunta. ¿Cómo hacemos para volver a ese verdadero rol del Estado? En detrimento o en diferencia, si se quiere, del Estado que tenemos hoy o que estamos dejando de tener, ¿sí? Porque estamos trabajando, pero a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. ¿Cómo hacemos para que el Estado, ¿sí?, en esta figura, se dé cuenta que tiene que soltar, que tiene que liberar, que tiene que intervenir menos, que nos tiene que dejar ser? Bueno, si tuviera una fórmula rápida para decirte ahora, me candidataría a presidente del mundo. pero esto que hacemos. La gente le ha dado ese poder, ¿no? Sí, hay un tema que en algún programa vamos a tratar que para mí es re importante, que es el tema de la crisis de representatividad de la que se habla tanto, y a mi modo de ver obedece a dos cuestiones. Y un sistema representativo, a mi modo de ver, ¿no? Que viene del siglo XIX, cuando las comunicaciones no existían, cuando nadie leía los diarios porque la mitad del país no sabía leer, cuando se tardaba meses en llegar al Congreso, etcétera, etcétera. Ese sistema de representación no funciona. Hay que arreglarlo para hoy, donde todo es instantáneo y donde todo el mundo puede saber cualquier cosa de cualquier punto del mundo. Bueno, eso provoca un impacto fenomenal. Y eso por un lado. Y por el otro lado, la crisis esa de representatividad también viene porque con el tiempo la política ha ido distorsionando la idea de la representación. Esto que hoy yo contaba de que el Estado debe trabajar para la sociedad, el gobierno para la sociedad, no solucionar los problemas individuales a las personas. Entonces, cuando el político se da cuenta que obtiene más votos, si saltea a la sociedad y brinda soluciones individuales a las personas, el tipo que va al Consejo Deliberante a pedir que le paguen la fiesta de 15 de la hija o el casamiento del hijo o lo que fuera, cuando pasa eso se quiebra otra vez la representatividad y la gente empieza a buscar soluciones individuales, se distorsiona y entonces el Estado empieza a meterse en la vida de todas las personas. Bueno, charlando de estas cosas me parece que podemos ayudar a recomponer esta situación. Vos sabés que el martes estuvimos hablando un poco del rol del Estado y entonces tratábamos de ver cuáles son las funciones mínimas y necesarias de la sociedad, pero de la sociedad esta de un grupo de individuos, ¿verdad? O sea, no de una cosa homogénea, si se quiere. Entonces yo te quiero preguntar a vos, ¿cuáles son los roles que el Estado debe tener como para decir, a ver, esto es lo que tiene que hacer el Estado, esto es lo que tiene que proveer el Estado? Porque hablamos el martes de decir, bueno, a ver, el Estado para mí, por ejemplo, no tiene por qué hacer una fiesta, un festival. El Estado para mí hay un montón de cosas. Cultura, cine, exacto, subsidiar o de repente esto de ir hacia un lado de la ideología de género o ir tomando modas y haciéndonos llevar el pensamiento y la cultura, porque la cultura es mucho más, hacia un lado o hacia el otro según van cambiando las modas del mundo o de la región. ¿Cuál es el rol del Estado
tal cual con el pensamiento liberal, libertario que estábamos expresando hace un ratito. Muchas cosas para decir, Adrián, ¿no? La primera, a mí no me gusta hablar del Estado en ese sentido, por lo que te decía antes, Sí. porque el Estado es una idealización, algo que no existe. Lo que existen son los gobiernos. Claro. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Porque ahí lo ponemos más en claro, porque no es una especie de ángel que anda dando vuelta por la ciudad, es el intendente. Sí. No es Claro. Es lo que se cree, ¿no? bueno o malo. Claro. Entonces la gente visualiza más. No es el Estado, es la decisión que tomó la persona que está gobernando. Es el gobierno. Y yo creo que más allá de grados que pueden haber entre libertarios, liberales, que para mí es la intensidad de la utopía, o con qué alcanzar la utopía, porque todos tenemos más o menos la misma utopía o el mismo objetivo. Yo comparto, siempre digo, cuando me preguntan ¿y cuál es tu utopía? Y bueno, mi utopía en ese aspecto es la de Borges. Borges decía que su sueño era que en algún momento el mundo no iba a tener más países y se iba a vivir en ciudades con un pequeño gobierno que se iba a encargar de que más o menos estuvieran en orden. Bueno, esa es la utopía. Llegar hasta ahí, yo no lo voy a vivir. Creo que ninguno de nosotros lo va a vivir. Pero bueno, hay que empezar a pensar en cómo se llega hasta allá. Y me parece que un primer punto es esto que les decía. Más allá de decir, bueno, el gobierno se tiene que encargar de educación, salud y justicia, que se puede decir y que yo creo que es así, habría que plantear, el gobierno solamente se tiene que encargar de los temas que atañen a la sociedad, no solucionar problemas individuales, Claro. ni dar soluciones o ¿cómo puedo decir? Compensaciones o alegrías individuales a las personas. Las personas se tienen que aprender a valer por sí mismas. Y se tienen que integrar de tal modo a una sociedad pacífica y colaborativa, espontáneamente colaborativa, como para poder cumplir sus sueños a medias, porque nadie puede llegar a todo lo que quiere. O sea, la felicidad en todo momento y con todos los bienes del mundo es imposible de alcanzar. Pero el gobierno no está encargado de eso. Eso, cada persona tiene que cumplir su sueño. Entonces me parece que un primer paso es distinguir lo que es solución individual de solución social. Tal cual. Nos están Eso, diciendo por ahora puedo decir eso. de- Se pueden decir muchas cosas más. nos están De diciendo redondear. sí. Si les parece, ahora que nos vamos a un descansito chiquitito, nos vamos a despedir con un tema musical. con un tema musical que es el que elegido por Gastón. el doctor Gastón Rambo había elegido como símbolo de lo que a él lo despertó. ¿no? Sí, digamos que sí, y como para el primer día de este encuentro, me identifica mucho la letra de un tema de Kid Rock, que para mí es uno de los músicos más versátiles que hay. La letra es muy interesante respecto de la libertad y esto de que uno puede caerse y puede estar dolorido, pero nadie le va a poner cadenas y etcétera, que es el modo como uno intenta al menos vivir, por más que a veces tiene que hacer algunas resignaciones, por supuesto. ¿Cómo Es el lo de título? la utopía y lo de la realidad. El título de la canción era Es, bueno, Nacido Libre Nacido. o Born Free. Born Free. Bien. Bueno, Muy buen lo tema. escuchamos entonces. Mountains climbing, twisting, turning further from my home. Young, like a new moon rising, fierce through the rain and lightning, wandering out into this great unknown. And I don't want no one to cry, but tell them if I don't survive, I was born free. I was born free. I was born free.
stranger, grateful for my time with no regrets. Close to my destination, tired, frail and aching, waiting patiently for the sun to set. And when it's done, believe that I will yell it from that mountain high. I was born free. I was born free. I was born free. Born free. And I will bow to the shining seas and celebrate God's grace on me. I was born free. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Contrato barato no voy a aceptar. Mi rango está alto, solo quiero llegar. Siempre voy de frente, fiel a mi andar. Subo, caigo, me vuelvo a levantar. No estamos jugando ni pensamos ganar. Priorizamos los inside y caminamos a la par. Si tu cabeza está vacía, solo puedes pisar. Ey, lo vamos a esquivar. No me da miedo atravesar el tiempo. Sigo buscándolo hasta que encuentro este reconocimiento que nos para el resto. Tranqui, somos los primeros. No me importa lo que piensen porque yo sé quién soy. Y me rodeo de la gente que me eleva de amor. No tengo miedo de decir lo que pienso. Quizás a vos te molesta lo que yo soy. Tu mentira ya no voy a aceptar. Y critiquen todo mi look y mi shine. Me combina la cabeza y las decisiones. Están expuestas sobre mí todas tus proyecciones. Proyecciones. Contrato barato no voy. Contrato barato no voy. Contrato barato no voy. Contrato va, contrato va. Soy la revolución, la revolución, la revolución. Soy la revolución, la revolución, la revolución. Escambe, me centro, tranqui que volvemos. Tenemos todo lo que hay que tener. Soy la revolución, la revolución, la revolución. Soy la revolución, la revolución, la revolución. La revolución. Contrato barato no voy a aceptar. Contrato va.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en Despertando Leones, volvimos saliendo por la FM 98.3 y por stream. Un saludo a todos los que nos están mirando y escuchando. Ahora tenemos un invitado espectacular, sumamos a Esteban, presidente de Líderes Liberales, que está acá sonando mi tema de fondo. ¡Vamos! Y tenemos acá a Pablo Benítez. Un placer recibirte, Pablo, gracias por venir. Nos encanta escucharte siempre. Bueno, ante todo el gusto de saludarlos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, bueno, está bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación y la etapa inaugural de este programa, que sé que estuvo el martes, pero a mí me toca hoy, así que bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Bueno, aprovechamos el corte hace un ratito que estaban Gastón Rambó y Gabriela Gritini, que nos acompañaron en la primera parte del programa. Ahora lo sumamos a Pablo Benítez, el profe Pablo para todos los chicos, porque él les da charlas libertarias, si se quieren, ¿no? Con algunos fundamentos, y hoy nos viene a traer una sección que se llama El Rincón de Alberdi. En realidad, claro, surgió de la siguiente forma. Con los chicos empezamos a hacer charlas de economía, de su momento, cuando hablamos con vos, Brenda, de charlar sobre el pensamiento de Alberdi, el pensamiento, por ejemplo, de Hayek, Mises, muchos economistas que Javier siempre cita. Y bueno, la idea era empezar a condensar, a achicar en cursos, como se decía antes, para don Carlos y doña Rosa, o sea, para todo el mundo, para que se entienda, porque una de las grandes virtudes de Milei, me parece, también que me ha tocado participar en fundaciones liberales hace años, hace más de 10 años, realmente es el que más en llano transmite las ideas, libros y conceptos gruesos, muy en llanos, que vos decís, bueno, lo entiende. Y yo lo uso en clases y los entiende todo el mundo. Tal cual. ¿Aprueban? Bueno, puede ser son otras circunstancias, pero bueno, si lo transmite bien siempre hay algún debate, ¿no? Y bueno, la idea, cuando me preguntaban qué podemos charlar, decíamos podemos hablar del Rincón de Alberdi, podemos hablar de varias situaciones. En su momento me acuerdo que analizamos los discursos de Javier y explicar por qué. Decía, che, mirá, ¿por qué en esto está haciendo tanto hincapié? Bueno, porque la verdad que los discursos de Javier tienen mucha historia económica. Y hay que saber, decir, mirá, tiene que hacer esto por esta situación. Siempre que hablamos, me acuerdo que a mí me encanta la historia económica, es un poquito lo que voy a hablar del periodo, si alcanzo, lo que alcance, si no seguimos después. Del periodo que Javier siempre observa como exitoso y con muy buena razón, de 1880 a 1916. Sobre todo, uno lo que ve es que Javier dice, bueno, mira, pasa esto, tenemos que encarar con convicción como en aquel periodo, y tenemos los desequilibrios, siempre dice el Banco Central de tal época, presupuestario del 89 y demás. Entonces está bueno explicar por qué hace esto. Una de las grandes debilidades tal vez incluso de los 90, yo esto en su momento lo hablé con mucha gente de allá de los círculos, con Eduardo Martí, que es conocido de Javier también y demás. Una de las grandes debilidades de los 90 fue no saber explicar por qué había que hacer eso. Y a veces, entonces, si vos no sabés explicar los argumentos, la izquierda lo que tiene algo que siempre fueron muy vivos, los argumentos morales. Es decir, claro. Sí, nosotros, lo que pasó ayer ni hablar. Sí, los argumentos morales, ¿no? ¿Cómo podés estar de contra esto, contra un jubilado? Y nadie está en contra de eso. Claro. Pero toda esa situación de deterioro de salario y demás tiene que ver con un proceso de capitulación y desastre de décadas. Claro. Decía, ¿qué quieren que Javier? ¿Sabes lo que sucede? Y vamos al tema, disculpame, porque todo llega con todo. Realmente lo quieren que fracase el programa. Pero Javier sabe muy bien cómo es la situación. Esta es la realidad. O sea, con la universidad era lo mismo, ¿no? Emitir, ¿para qué? ¿De dónde va a sacar la plata? Lo mismo ahora, ¿de dónde va a sacar la plata? Y un indicador malo en inflación destruye el programa. Y en eso tenemos un presidente que, como decía Alberdi, le pone un cerrojo de fierro. Alberdi decía, un cerrojo de fierro al derecho de propiedad en la Constitución. Y Javier le pone un cerrojo de fierro al programa. No se toca. Hay convicción y yo confío que sí. Pero bueno, es bueno repasar, por ejemplo, la historia económica alberdiana para bueno, entender la realidad. Ay, me encanta todo lo que está hablando. Me parece súper interesante y que mantiene a los oyentes lo que conecta es lo que pasó hace décadas y lo trae a la realidad ahora. Reflejado que se pensó mucho antes y ahora se puede, con hechos se puede dar el mismo pensamiento, ¿no? El mismo pensamiento de Alberdi lo piensa Milei con hechos. Mira,
yendo a aquel periodo que siempre se nombra, entre otros, una grande de las virtudes de Julio Argentino Roca, que fue el gran constructor de la nación, es la convicción y la visión estratégica de largo plazo. Si la visión estratégica es, vos pensás el largo plazo, ¿no? Ese largo plazo lo pensás en base a un proyecto que era la Constitución de Alberdi, y podríamos decir que en muy grandes aspectos Roca fue el que ejecutó el plan estratégico de Alberdi. Y Alberdi decía, ojo, cuando le acerca la Constitución, que siempre a los liberales dicen, eso es muy teórico, eso es muy así, no. Porque Alberdi le dice a Urquiza, es un libro de acción, de ideas pensadas en reposo, ¿no? Para ser ejecutada rápidamente. Le dice, esto no es me senté ahí en Viña del Mar, exiliado en Chile, a escribir lo que a mí me parecía, es un estudio pormenorizado de Argentina. Y lo virtuoso de Roca, que es quien pone en ejecución, por ejemplo, gracias a esa convicción y parámetros similares que se toman actualmente, la importancia de una economía sana, ¿no? Vos fíjate, ¿en qué se parecen? La Constitución Argentina alberdiana es una gran liberadora de las fuerzas de la libertad del individuo. Nosotros siempre cuando enseñan en el secundario te dicen, che, mirá el artículo 14, podés comerciar, enseñar, asociarte, pero en realidad te dice varias cosas. Las fuerzas liberales de libertad del individuo que está para que se desate, Alberti tiene una palabra hermosa, decía, vos creás riquezas para satisfacer las necesidades de tu ser o ensanchar tu destino en el mundo. O sea, vos con tu guita hacés lo que querés. Claro. Y con tu mente también, que es la creadora de riqueza. ¿Y qué necesita? Que la ley no le haga sombra, que el Estado no le haga sombra. Porque el Estado no crea la riqueza. Esos son los fundamentos de la Constitución. Por eso mi ley hace mucho hincapié en eso. Que lo que pasa es que durante décadas eso no se enseñó. Entonces parece que viene que no. Sacó del fondo del ultramar un montón de conceptos que nosotros conocemos, pero en el promedio no se enseñan y se evitan. Lo escondieron bajo la alfombra, quiere decir usted. La alfombra, pero a Alberti lo tenían enterrado, no lo nombran. O sea, yo a veces le pregunto a los chicos, che, ¿le enseñaron la Constitución? No, vimos tal cosa. Digo, el preámbulo. Lo básico. Bueno, tenían que repetir el preámbulo. El preámbulo es lo más, es las fuerzas liberales de la Constitución. El preámbulo es lo más liberal que hay. Terriblemente liberal. E incluso tiene una palabrita, fíjense, cuando vos la analizás, y esto lo tiene que tener en claro, pero los que por ahí no lo tienen claro, eso sí que acá sí. Fíjate, cuando agarrás los primeros artículos son todos de destrabar aduanas interiores, ¿no? Que es una forma de comerciar a la bolilla, le dieron mucha bolilla a ese asunto, y que eso te dice una palabra que a veces usamos como chiste algunos por ahí, dice, podés transportar en esto, por mar, y en las bestias, dice, como diciendo, el límite humano no sé qué va a venir en el futuro. Algunos dicen las bestias, estaba hablando de unos camioneros que andan ahí cortando la ruta. Pero en realidad las bestias, era porque... Los animales. Sí, o un robot, no sé, no había robot, pero lo que pudiese venir, ¿no? Como diciendo, nosotros legislamos para el futuro. Muy visionario. Entonces, claro, lo mismo había una conciencia muy fuerte en el pensamiento de ligar la educación al trabajo. La segunda reforma de Roca en educación no se puede, pero la primera masifica la educación, que es un gran logro liberal. La educación, como se la conoce, el guardapolvo blanco, es un logro liberal. Concentrar, unificar la moneda. Se utilizaba moneda de cualquier cosa antes, del peso oro boliviano, Santa Fe, y gracias a esa acción, a los mismos principios de seriedad monetaria que aplica este gobierno, la Argentina tuvo menos inflación que Estados Unidos durante casi 20 años, del periodo 1880 hasta el 1920. Entonces está bueno rescatar eso, porque uno sabe que cuando las ideas liberales son ideas que en cualquier tiempo fueron exitosas. El milagro argentino, que no me gusta la palabra milagro, porque el milagro es cuando no entró la pelota que se pegó en el palo 3 veces, esos son milagros. Como el penal ayer que le cobraron al Real Madrid. Ponele, no sé, cuando no entra la pelota y vos decís, esos son milagros. Pero lo que pasó en Alemania en el siglo XX, cuando se recupera, lo que pasó en Argentina liberal de 1880 a 1914, y un poco más porque vieron presidentes por ahí Alvear, era liberal, no son milagros, son las ideas liberales colocadas en política pública y sostenidas en el tiempo. La recuperación de Europa, Irlanda, es un país súper liberal, un país en la década del 80 del siglo XX que la gente se iba, la pobre isla Esmeralda, aplicó políticas liberales que hacían disculpen la expresión, hacían un quilombo, huelga, porque los irlandeses, viste cómo son, sabe que Saint Patrick y bueno, se ponen bravos, lo mismo. Y es el país que luego de 15 años de sostenida de políticas liberales
superan el ingreso promedio de trabajador a Inglaterra. Entonces las ideas liberales, si Javier, yo confío, gana esta batalla, que es cultural, Sí. que es de convencimiento, que también que tiene el alimento, a diferencia de las ventas de alimentos contra, tiene sus supuestos argumentos morales, que ellos quieren tomar, que va a ser fabuloso. Y hay mucha inspiración en este periodo, por eso es bueno hablar. Es buenísimo. Vos sabés que hace un ratito estábamos charlando con Gastón Rambo y con Gabriela Gritini del rol del Estado. También lo estuvimos charlando nosotros el martes y me gustaría preguntarte a vos lo mismo que le pregunté a Gastón y que nos preguntamos todos y que nos contestamos todos, pero también para que la gente del otro lado, si nos está escuchando por radio, si nos está viendo por el streaming, también se lo pregunte, y es: ¿cuáles son los roles, las tareas, las funciones, las misiones que vos crees que el Estado, en realidad el gobierno, porque Gastón nos dijo, bueno, diferenciar lo que es el gobierno del Estado en este entendimiento de que es una cosa, de que somos todos y de que hay una confusión que nos va a llevar un poco más de tiempo cambiar esa visión, ¿no? ¿Cuál es el rol que vos crees que tiene el Estado y cuáles son las funciones que atañen al gobierno? Y te pregunto directamente como para que sepas hacia dónde estoy yendo. ¿El Estado o el gobierno tiene que organizar festivales? ¿Tiene que vender entradas? ¿Tiene que crear empresas deficitarias? Y tiene que ser nada que tenga que ver con ser una empresa o casa de comercio o nada por el estilo. Para eso no fue el Estado, para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todo lo que sea ámbitos mercantiles o el sector privado no tiene nada que hacer, más que entorpecer y poner reglas claras. El liberalismo no son 10 millones de reglas, son, ponele, 4 reglas, pero se cumplen durísimas, ¿no? Firme. Simplicidad, pero en lo que es simple hay firmeza porque es la única forma de controlarlo. Nada de festivales, ¿no? Si los muchachos, a ver, no sé, hoteleros que dicen, no, nos viene el fenómeno, que paguen la cuenta, y sí, van a empezar, porque los recursos que no van a un lado, de Henry Hasley decía, lo que se ve y lo que no se ve, lo que se ve es el festival y bueno, todo ahí. María Becerra. Encima, asistimos a declaraciones insólitas. A mí que me soy un gran registrador, yo siempre hablo con mi hermano y digo, guardo ese backup al pedo que sí, debería eliminar, pero me acuerdo yo, para enganarme lo que dijo, declaraciones de la anterior fiesta, ahora podemos competirle al escenario de Lollapalooza. Sí. A ver, ¿el Estado está para competir al Dios escenario de mío. Lollapalooza? La señora que está, que no le hacen el cordón cuneta, que pierde agua por todos los puntos cardinales. Los servicios básicos no Tienen servicios básicos. Los chicos que no empezaron las clases porque la escuela tal cosa, No, o los oye. docentes, o el paro. En el barrio de Lotea Social hay calles sin luz. O sea, luz. cosas básicas Nueva faltan. Esperanza es... No hay esperanza en Nueva Esperanza. Por eso hay menos luces que Hoy hablé con una que señora. Corea del Norte. Claro. La imagen satelital de Corea del Norte tiene más luces que Mira, No, pero ahí Lollapalooza, le pedíamos Lollapalooza. Hoy a la mañana venía escuchando la radio y estaban anunciando otro festival de un municipio, ¿no? De Plotier, la Expo Plotier. Y claro, estaban en el programa de radio que yo estaba escuchando, iban a regalar entradas. Y dicen, pero lo bueno es que las entradas que les regalamos son de hombres, porque las mujeres no pagan. Así que imagínense, les Como en el regalamos boliche, 2 y ¿viste? van 4. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Damas gratis? Chicos, a ver, atrasamos un montón. La confusión de ahí viene que uno lo ve en esta cuestión de empezar a poner a qué se dedica el Estado. Primero, rapidito, no lo digo porque hablar de datos en embole, pero lo voy a hacer 2 minutos. La Argentina, a ver, a todo el de acá, en este humilde profesor le dice a todo político que me pueda estar escuchando, la Argentina del 89, 5.000% de inflación promedio, remarque, que yo me acuerdo del top, si hay que remarcar, no digo porque yo no paso el chivo, porque ya no existe más. Sí. Todos los vasitos, todo, yo salía de la número del frente, mi vecindario estoqueándose con cajas, reventó porque llegaron al absurdo la idea del Estado empresario. O sea, lo quieren llevar un poquito más, que ser más y eso también se debe replicar en municipios y provincias. No existe lo que decía Mises, el polilogismo. Hay una lógica que está mal en la nación, pero no, en provincia y en la ciudad se puede ver, no. Es nocivo en todos lados. Volviendo al festival. Zonas con olores nauseabundos, mal iluminados, delincuencia, zonas oscuras, de hace tiempo, ni veredas, ni nada, pero tenemos festival.
O sea, ese es el argumento de la suprema felicidad de Chávez. Es decir, el gran ministerio de la felicidad y la suprema felicidad de Chávez. Estás a 2 minutos también de que te organice un festival que diga, Chávez, che, Lollapalooza casi nos compite, casi, ¿no? Porque somos más grandes. Es el famoso pan y circo también, ¿no? Que... Es el pan y circo que tiene contenidos, pero se ha trasladado mucho a los municipios últimamente. ¿no? Sí. Porque a Nación tenemos porque gracias a Dios hay otra cosa, por suerte, ¿no? Claro, la provincia también pone recursos. Y la provincia pone recursos y siempre están poniendo recursos del pobre contribuyente. Entonces, dejémonos de hinchar porque ni siquiera la Constitución Nacional no habilita en ninguna parte a que el Estado tenga que ser empresario. Ahí va. Esa es una idea cultural a desterrar, porque si dicen, no, nosotros hacemos empresas porque, bueno, el sector privado no está o falla, dicen. Pero el mercado, o sea, que está hecho por personas, pero el que viene a intervenir, el funcionario, no es un ángel, el arcángel Gabriel. No, es un tipo que tiene peores fallas, porque su objetivo es perdurar en la política, no es ser eficiente. Entonces, lo peor cuando venga un funcionario y te diga, che, vamos a armar una empresa. Listo. A los botes. Sonaste, te mandó saludos, como se decía antes. Qué pena, ¿no? Pablo, te vamos a pedir disculpas porque la verdad es que nos entusiasmamos en los bloques anteriores con Gastón y con Gabriela y nos quedó poquito tiempo para compartir con vos. Y yo creo que la audiencia, atrás de las pantallas o en la radio, como nos esté sintonizando, se van a quedar con las ganas de escuchar un poco más, ¿no? De esto que nos viniste a contar, que está buenísimo porque da para debatir un montón. Así que los vamos a invitar a que participen a través de las redes. Seguimos escuchando las canciones de Gabriela mientras charlamos. Invitarlos a que se sumen al debate, que en el transcurso de la semana nos dejen mensajitos a través de nuestras redes. El Instagram es despertandoleones.stream. En TikTok también estamos como despertandoleones.stream. Bueno, vamos a transmitir en YouTube, el Arca Neuquén, streaming también es elarcaneuquén.com.ar, si acaso ya nos están viendo, para que se conecten, para que nos hagan preguntas, para que nos hagan comentarios, para que aprovechemos al profe Pablo, al doctor Rambó los jueves, a Gabriela, a Esteban, si nos quieren putear. Y conocer tus redes sociales también para que la gente te contacte, te conozca, también. te escuche, te busque. Tanto en Twitter como Instagram. Facebook no lo uso mucho ya porque... ¿viste? Dale que vos sos del Facebook. Sí, nací en el Facebook, pero no le doy mucha bolilla últimamente, pero sí, Twitter e Instagram, Pablo Benítez Jacot, J-A-C-C-O-D. ¿Pablo Benítez? Jacot, J-A-C-C-O-D. Ese es segundo apellido, Jacot. Soy yo, o sea, así aparezco, me buscan y aparezco yo. Y estoy con una estatua de Alberdi en la biblioteca Alberdi. Entré un día, me saqué una selfie, agarré a Alberdi, le di un abrazo y me saqué una selfie. Esa es mi foto, así me van a identificar. ¿Esa es la biblioteca que está en la avenida? Claro, que quise dar charla a Alberdi un día y me dijeron no. No, somos zurdos. Le llevé un programa hace unos años. A ver, ¿cómo fue? perdón los que están ahora, pero Sí, hace contá. 5 años más o menos acerqué una idea de dar charlas sobre Alberdi. Llevé un programa, charlas Alberdi gratis. Claro. Gratis. O sea, no existe nada gratis, o sea, lo que gastaba me lo iba a gastar yo. Me dijo Friedman, no, el almuerzo gratis, pero me voy a hacer cargo yo. La charlita de Alberdi, el pensamiento económico en temas internacionales o lo que sea. Y no recibí interés. Esto fue hace 5 o 6 años más o menos. Pues no me puedo agarrar porque hay gente ahora capaz que nada que ver, ¿no? Pero esa fue la verdad, así que bueno, lo digo como amigo, si está la posibilidad, estaremos ahí, pero si no... Bueno, se nos hizo la hora de terminar, nos hacen todo tipo de señas desde atrás, desde los controles, que además queremos saludar a todos los que están en los controles acompañándonos, porque esto no es magia, chicos, hay mucha gente ahí atrás produciendo y manejando los controles. Así que bueno, nos despedimos. Es nuestro segundo programa, así que felicitar a todo el equipo, los que no vinieron también hoy, y todos los proyectos que vienen, los invitados nuevos que vamos a tener. Así que felices de esta nueva etapa y gracias a Brenda acá que está conduciendo el programa y llevándonos por el despertar de los leones. Bueno, Pablo, te comprometo la semana que viene a que sigas trayéndonos, porque me gusta porque nos atás. Sí, ¿no? sí, el queda pensamiento tal cual, sí, con la actualidad, y me parece que va a generar debate, que es lo importante. Sí, hay varios temas para hablar, incluso para seguir, yo encantado. Genial. Yo encantado de venir porque hay mucho por dar en la famosa batalla cultural, un montón, y Neuquén está muy
muy complicada. Después yo voy a contar eso del sistema educativo, puede ser muy puntual en eso y nos vamos a hacer de muchos amigos, entre comillas. Me encanta, súper interesante. Total. Y la gente lo quiere saber. Te esperamos entonces este jueves. Bueno. Y nosotros, audiencia, hasta el martes que viene, acá por FM 98.3. ¿Y cómo nos despedimos, Gabriela? ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Aquellos que están convencidos de que sus opiniones son verdaderas y correctas deben expresarlas constantemente y en cada oportunidad con franqueza y sin considerar el grado de apoyo que tengan y el nivel de oposición que encontrarán. La mentira necesita partidarios para tener éxito. La mentira necesita la autoridad de las mayorías para llenar lo que le falta en la rectitud de su argumento. La verdad, por otro lado, siempre vencerá al final, incluso si lleva tiempo. Nobleza valiente y pura, expresada con todo el ardor de la convicción y con toda la claridad de una conciencia segura expresada una y otra vez en cada ocasión. Eventualmente ganará el respeto y la estima, incluso de aquellos que rehúsen aceptarla. La única verdad que se ha perdido sin posibilidad de recuperarla es aquella cuyos poseedores no tienen valor para hablar francamente de ella. La verdad nunca fue derrotada por la fuerza de la resistencia, solo fue derrotada cuando sus poseedores eran demasiado débiles para defenderla. Muchas gracias.